3, 2, 1, 0. Continuando con el análisis del libro Una iglesia con propósito, vamos a ver la tercera parte que se llama Alcance a la comunidad. Dentro de Alcance a su comunidad hay tres partes principales. En el capítulo 9, ¿quién es su objetivo? Capítulo 10, sepa a quién podemos alcanzar mejor. Y en el capítulo 11, desarrolle una estrategia. Para ver el capítulo 10, sepa a quién podemos alcanzar mejor, nos vamos a basar en dos textos. Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y en Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Para poder saber a quién podemos alcanzar mejor, debemos desarrollar las respuestas a varias preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes asisten ya a la iglesia? Hay que identificar muy bien el público que está llegando actualmente a la iglesia. Otra pregunta muy importante es, ¿qué clases de líderes tenemos? Muy importante identificar y clasificar los líderes que actualmente tenemos en la congregación. Y otra cosa también que tenemos que mirar para poder saber a quién podemos alcanzar mejor es qué sucede si actualmente nuestra iglesia no concuerda con nuestra comunidad, que puede llegar a pasar. Pues ahí tendremos varias actividades para desarrollar, pero también tenemos que ser muy perceptivos y reconocer la receptividad espiritual de la comunidad. Para responder quiénes asisten ya a la iglesia, para poder determinar la cultura actual de la iglesia, tenemos que desarrollar otras preguntas dentro de esa pregunta. Por ejemplo, ¿qué clases de personas están asistiendo a nuestra iglesia en este momento? ¿Cuál es la tipología? ¿Cuál es el rango de edades? ¿Cuál es su formación académica? ¿Cuál es su entorno sociocultural? No es muy probable que una iglesia atraiga y retenga a muchas personas que sean radicalmente diferentes a las que ya están. Por ejemplo, una iglesia donde se congregan mayormente personas de la tercera edad no va a atraer muy fácilmente a jóvenes, y al contrario. No es muy probable que atraiga y retenga una iglesia llena de jóvenes a personas de la tercera edad. Pero como creyentes nosotros debemos siempre darle la bienvenida a todas las personas que se acerquen a nuestra iglesia porque eso es un mandato divino. El Evangelio no tiene acepción de personas. Y por eso es que tenemos que tener arraigado que nosotros somos respetuosos de la variedad de personas que Dios ha puesto en el mundo. Cuando vamos a responder la pregunta, ¿qué clase de líderes tenemos? Tenemos que enfocarnos en identificar el origen cultural, el trasfondo social, la formación académica y la personalidad de nuestros líderes. Para eso es muy importante que cada uno de nosotros también se responda, ¿qué clase de persona soy yo? ¿Cuál es mi origen cultural? ¿Con qué clases de personas me identifico de forma natural y a quienes me cuesta más comprender? Dos principios que debemos de tener en cuenta para poder llegar a saber a quién podemos alcanzar mejor es, ¿podrá alcanzar mejor usted aquellos con los cuales se ha relacionado? A usted le va a quedar más fácil de relacionarse con personas con las que habitualmente comparte. También siendo líder atraerá a las personas como usted, no a quienes usted quiera. Y eso tenemos que aprender a tenerlo claro. Yo no puedo ir a buscar a cualquier tipo de personas. No se me va a facilitar. Se me va a facilitar más encontrar personas parecidas a mí. ¿Qué sucede si nuestra iglesia no concuerda con nuestra comunidad? Eso puede llegar a pasar y puede ser un problema, pero también existen respuestas para eso. ¿Qué hace usted si está sirviendo en una iglesia que no concuerda con la comunidad? Es decir, por ejemplo, nosotros que estamos acá en el centro de la ciudad de Pereira, puede que tengamos dificultades para alcanzar a nuestro entorno. No hemos sido capaces tal vez
de desarrollar una estrategia para nuestro entorno, porque nuestra iglesia no concuerda con nuestra comunidad. Es un ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Número uno, construir sobre puntos fuertes. Uno no debe de tratar de ser lo que no es. Lo que tiene que hacer es reforzar lo que ya se está haciendo y se está haciendo bien, y uno no debería de preocuparse por lo que no puede físicamente hacer. También puede llegar a tener una estrategia más radical, cambie la fachada de su congregación. ¿Qué significa cambie la fachada de su congregación? Adáptese a la comunidad de tal manera que la comunidad se sienta atraída de venir a visitar la iglesia. Esto sucede cuando intencionalmente queremos cambiar la fachada de la iglesia para que esté más acorde a su entorno, para poder que esté más acorde con un blanco que se haya definido. Para guiar a una iglesia a cambiar su fachada es algo que requiere de un pastor que sea un verdadero líder, amoroso, paciente y dotado, debido a la resistencia que puede llegar a generar el intentar cambiar la fachada de una iglesia. ¿Qué sucede pues entonces si nuestra iglesia no concuerda con nuestra comunidad? ¿Qué hace usted si está sirviendo en una iglesia que tiene esa dificultad? Pues uno de los caminos es comience congregaciones nuevas. Dos maneras para comenzar una congregación. Por ejemplo, se puede añadir un nuevo servicio de adoración con otro estilo diferente para alcanzar a un público objetivo. Por ejemplo, nuestra iglesia está ubicada en el centro. ¿Está rodeada de qué personas? Si miramos hacia un lado, tenemos una una clínica que está llena de médicos, enfermeras, ese es su entorno. Pero a su alrededor la iglesia está rodeada de comerciantes, de personas que tienen negocios, que desarrollan sus habilidades. Nosotros, ¿cómo podríamos cambiar la fachada de la iglesia? Empezando un nuevo servicio en otro horario diferente para alcanzar ese tipo de personas, por ejemplo, los médicos y las enfermeras, por ejemplo, los comerciantes. Pero también se puede comenzar otra misión con objetivos diferentes que se sostenga a sí misma. Esta es la manera más rápida de avanzar en el cumplimiento de la gran comisión. Por decir algo, nuestra iglesia que tiene esta sede y está ubicada en este entorno, pudiera tener otra sede ubicada en otro lugar y enfocada a otro público específico. La señal de una iglesia verdaderamente madura es que tiene hijos que comienzan otras iglesias, que tiene otras congregaciones. ¿Qué tenemos que hacer para poder alcanzar mejor a la comunidad? Debemos de reconocer la receptividad espiritual de la comunidad. Jesús enseñó en la parábola del sembrador en Mateo 13, del 3 al 24, que la receptividad espiritual varía ampliamente. Es muy cambiante. Todas las personas responden de manera diferente a las buenas nuevas. El mensaje de Cristo es demasiado importante como para perder tiempo, dinero y energía en métodos y en tierras que no serán productivas. Hay que ubicar personas, por ejemplo, que estén en transición. Hay más receptividad al Evangelio cuando las personas están experimentando cambios en sus vidas. Por ejemplo, están desarrollando una nueva familia porque hay un matrimonio nuevo, hay un nuevo bebé, hay un nuevo hogar, se cambiaron de casa, están en un nuevo empleo, están asistiendo a una nueva universidad, a un nuevo colegio, una nueva escuela. Esas transiciones se convierten en lugares o en espacios donde es mucho más fácil alcanzar a las personas con el mensaje de Cristo. También podemos identificar, por ejemplo, personas que estén bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios utiliza de alguna manera toda clase de dolor emocional para captar la atención de la gente. Por eso es muy importante ubicar personas que estén pasando por tiempos de soledad, un duelo, un resentimiento, un ataque de culpa o cualquier otro motivo de tensión, porque cuando las personas están bajo presión se vuelven más receptivas a establecer un vínculo con Dios. En el capítulo número 11
se habla de desarrollar la estrategia. Ese desarrollar la estrategia está enmarcado en también dos pasajes. Primera de Corintios 9:22b dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y en Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Al desarrollar la estrategia tenemos que identificar varios aspectos. Por ejemplo, sepa qué clase de peces quiere usted pescar. No es lo mismo salir a buscar en desorden que tener un objetivo específico. Ahora, también identifique y vaya donde los peces están picando. Y también, como tercero, aprenda a pensar como pez. Si Dios a usted lo convirtió en pescador de hombres, usted tiene que aprender a pensar como pez. Hay 4 quejas básicas con las cuales las personas no se acercan a las iglesias. La número 1 es, la iglesia es aburrida, especialmente los sermones. Los mensajes no tienen relación con mi vida. O también dicen, los miembros de las iglesias no son amigables con los visitantes. Si voy a una iglesia, me gusta sentirme bienvenido sin sentirme incómodo. O también otra queja básica, a la iglesia le interesa más mi dinero que mi persona. También dicen en las quejas básicas, nos preocupa la calidad del cuidado de los niños que se ofrece en las iglesias. Cuando hablamos de que usted debe saber qué peces quiere pescar, es porque se necesita para poder desarrollar la estrategia que haya foco. Puede haber existido diversas razones por las cuales Jesús redujo el blanco, pero una cosa es cierta, apuntó a la clase de gente a la cual sus discípulos podrían alcanzar con más facilidad. Personas como ellos. Jesús no era prejuicioso, Jesús era estratégico. Vaya donde los peces estén picando. Hay ciertos momentos en los que los incrédulos están más receptivos para recibir las verdades espirituales de Dios que en otros. No se trata de arrancar una fruta verde, sino de buscar la fruta madura y cosecharla. La estrategia del apóstol Pablo era pasar por las puertas abiertas y no perder tiempo golpeando las cerradas. Eso da foco, eso da centro, eso da el pie para desarrollar una estrategia. Y también, como lo mencionábamos, aprenda a pensar como pez. El trato de Jesús con la gente era efectivo porque los comprendía y era capaz de derribar las barreras mentales que ellos erigían. Para ganar a los incrédulos debemos aprender a pensar como ellos. No importa cuán transformador pueda ser nuestro mensaje, si lo transmitimos por un canal diferente al que escuchan los incrédulos, no va a producir ningún bien. Entonces, para aprender a pensar como pez, responda las quejas básicas. La iglesia es aburrida, especialmente los sermones, porque los mensajes no tienen relación con mi vida. Queja básica número 2, ya la habíamos mencionado, los miembros de las iglesias no son amigables con los visitantes. Si voy a una iglesia me gusta sentirme bienvenido sin sentirme incómodo y a veces se nos va la mano. También otra queja básica, a la iglesia le interesa más mi dinero que mi persona. Otra queja básica, nos preocupa la calidad del cuidado de los niños que ofrecen las iglesias. Pesque a los peces en sus propios términos, enfóquese, comprenda y adáptese a la cultura de los demás. Permita que el objetivo sea el que determine su enfoque. Comience con las necesidades que los inconversos sienten que tienen, las que mencionamos. Comprenda y responda a los problemas de los inconversos. Cambie los métodos cada vez que sea necesario. Y como un buen pescador, utilice más de un anzuelo. Usted ha visto lo que el equipo que lleva un pescador profesional cuando va a pescar en un río, llevan una caja y llevan diferentes tipos de anzuelos, llevan diferentes tipos de carnadas, conocen de acuerdo a los peces que hay en el río cuáles son los anzuelos y las carnadas específicas.
Tenga en cuenta que alcanzar a su comunidad cuesta. El trabajo es un trabajo arduo y nosotros hemos recibido la responsabilidad de ejecutarlo. Tenga en cuenta que la pesca es un asunto serio. La pesca requiere de esfuerzo. Ahora, pesque a los peces en sus propios términos. Comprenda y adáptese a la cultura de los demás. Las personas en su entorno son a veces celosos, pero usted tiene que aprender a adaptarse para que pueda dar ese paso y llegar muchas veces a permitir que esas diferencias culturales entre los no creyentes y los creyentes no se conviertan en barreras que impiden el mensaje, que el mensaje llegue, sino que comprenda y adáptese a esa cultura de los demás. No tiene que adaptar el lenguaje, no tiene que adaptar el comportamiento. Adáptese simplemente para que usted dé la posibilidad de que los demás se sientan que están en un entorno amigable. Las personas no saltan voluntariamente dentro de su bote cuando usted los está pescando. Usted debe de aprender a penetrar en su cultura. Permita que el objetivo sea el que determine su enfoque, como dice en Primera de Corintios capítulo 9 del 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pesque a los peces en sus propios términos. Comience con las necesidades que los inconversos sienten que tienen. Dice Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Considere el énfasis absoluto que hace en las necesidades y dolores de los inconversos. Comprenda y responda a los problemas de los inconversos. Muy pocas personas eligen una iglesia basándose en la etiqueta denominacional. Eligen la iglesia que mejor ministra a sus necesidades. Por eso es tan importante adaptar nuestra estrategia al tipo de peces que queremos pescar. Pesque a los peces en sus propios términos. Cambie el método de llegar a las personas inconversas cada vez que sea necesario. No se puede seguir tratando de evangelizar en el siglo XXI con las mismas estrategias de mediados del siglo XX. Las personas han cambiado significativamente. Las herramientas de evangelismo han cambiado significativamente. Y utilice más de un anzuelo, como lo mencionábamos ahora. Ofrecer múltiples reuniones o inclusive múltiples estilos de adoración no es ser condescendientes con el consumidor, es ser estratégico y altruista, y quiere decir que se hará todo lo necesario para alcanzar a más personas para Cristo. Hay que aprender a utilizar el evangelio de saturación, utilizar todos los medios posibles para alcanzar a todas las personas posibles en todo momento que sea posible. Ahora, no, como lo decía, no es ser condescendientes con la comunidad, es adaptarnos a los gustos de las personas. Si a las personas, hay un grupo de personas que les gusta un culto avivado, donde predomine la alabanza más que la adoración, haga un culto para que haya más alabanza que adoración. Si a las personas les gustan los cultos cortos, haga cultos concretos, cortos, eficientes, donde el tema sea un tema contundente pero corto. Adáptese. Utilice las herramientas que sean necesarias para el entorno que estamos viviendo actualmente. Tener ese tipo de herramientas múltiples para atraer a los creyentes va dando una visión de que aunque
alcanzar a la comunidad tiene sus costos, entre todos tenemos como, con la ayuda de Dios, definir esa estrategia para alcanzar a la comunidad. Tiene usted que empezar a pensar que en la iglesia tiene que haber un rubro específico destinado al evangelismo y considerar que ese rubro de evangelismo no es un gasto, sino que siempre será una inversión. Considere que las personas de la comunidad darán para la visión, no para la necesidad. Cuando usted enfoca el esfuerzo de la iglesia en la visión, las personas más fácilmente van a aportar por la visión que por la necesidad. Tercero, cuando la iglesia gasta centavos en evangelismo, obtiene resultados que valen centavos. La pesca a la que nosotros fuimos llamados es un asunto serio. Pescar hombres no es un asunto cualquiera, es un asunto que requiere del manejo estricto de estrategias para poder lograr lo que Dios espera que nosotros hagamos. Porque es que para nosotros es la pesca, pero para los que estamos, pescando se convierte en conocer que de eso que nosotros estamos haciendo depende su eternidad. No es un pasatiempo para cristianos, no es un hobby, debe ser nuestro estilo de vida permanente. Una iglesia que se enfoca en el evangelismo es una iglesia que se nutre del crecimiento de la comunidad y es una iglesia que multiplica y que así hace realidad el desarrollo del mandato de la Gran Comisión. Que Dios les bendiga.